Hola chicos, esta vez vamos a revisar un tema que es de mucha práctica en realidad. Logaritmos no es muy complicado si ustedes tienen claro las propiedades y ciertas definiciones. Vamos a hacer una serie de 4 videos y al final en el video 4 estaremos haciendo ecuaciones logarítmicas y necesito que dominen logaritmos porque más adelante vamos a hacer unos videos sobre funciones logarítmicas y exponenciales. Vamos a definir qué es logaritmo. ¿Qué es un logaritmo? ¿Qué es el logaritmo de un número? Es un número pequeño al que hay que elevar otro número llamado base para obtener el argumento del logaritmo. Parece como trabalengua, pero es la definición del logaritmo básica y es la que nos ayuda a resolver. Vamos a ver los elementos del logaritmo. Los símbolos o el símbolo es log de logaritmo. Aquí va a haber un número que es la base. Acá va a estar el argumento y me va a dar como resultado un logaritmo. Repito, los elementos de los logaritmos es el símbolo log, la base que se escribe allí cuando son logaritmos vulgares o comunes y que no se escribe cuando se asume que es de base 10, que ya vamos a ver la clasificación. La X representa un número que es el argumento del logaritmo y me da como resultado o como respuesta A. Aplicando la definición es como se transforma una función o una ecuación logarítmica a una función o una ecuación exponencial. ¿Qué dice la definición? Que el logaritmo es un número pequeño al que hay que elevar otro llamado base para obtener el argumento. ¿Qué quiere decir? Que esta base elevada al logaritmo A me da como resultado el argumento X. Y esta propiedad, ¿no es cierto?, es reversible. ¿Qué quiere decir? Que se usa de logaritmo exponencial y viceversa, de exponencial a logaritmo. Y ayuda mucho cuando veamos ecuaciones logarítmicas y cuando veamos funciones logarítmicas. Entonces, allí está la base primordial de la definición del logaritmo. Vamos con la clasificación de los logaritmos. ¿Cómo se clasifican los logaritmos? Existen 3 tipos de logaritmos. Los logaritmos vulgares o comunes, ¿sí?, que son donde se da la base y se tiene un argumento A. Logaritmos comunes o vulgares cuando me dan la base. Un ejemplo de esto, por ejemplo, logaritmo en base 2 de 4, que más adelante vamos a hallar la respuesta. Otro ejemplo de esto sería logaritmo en base 3 de 27 y más adelante vamos a hallar el resultado. Cuando escriben la base, dan el argumento, cuando se escribe la base se asume que son logaritmos vulgares. Ahora, cuando no se escribe la base, se asume que es de base 10. Es decir, si yo escribo logaritmo de 100, la respuesta la vemos más adelante, se asume que es de base 10. Si ustedes quieren, pueden escribir la base, ¿no es cierto?, para que no se confundan al principio. Ya después ya saben que si no escriben la base, se asume que es de base 10. Otro ejemplo de esto, yo puedo escribir logaritmo de 6 también, se asume que es de base 10. ¿Sí? Recuerden que este es el argumento del logaritmo. Más adelante hallamos los resultados. Y también los logaritmos naturales. Logaritmos naturales cuyo símbolo es ln. ln significa logaritmo natural. Estos son de base Euler, que es un número constante, que más adelante tenemos también el resultado de eso. Es decir, los logaritmos se clasifican en 3 tipos: logaritmos vulgares o comunes cuando me indican la base, logaritmos de base 10 cuando no se escribe el número en la base, se asume que es de 10, y cuando son de origen logaritmo natural, es decir, ln, que la base es e. ¿Sí? Dicho eso, lo que tienen que saber a continuación es que como principal característica no existe logaritmo de argumento negativo. No existe logaritmo de argumento negativo. Recuerden que esta parte que está aquí es la que se llama argumento de logaritmo. Se topan con un ejercicio de esto, lo que tienen que escribir es simplemente esa E, que significa existencial en matemáticas, un símbolo existencial, y le ponemos una letra, una raya diagonal, que significa que no existe respuesta para eso. Si yo escribo logaritmo en base 7 de 49, pero negativo, exactamente lo mismo. No existe solución para ese tipo de argumentos como principal característica. ¿Sí? Entonces, así como no existe logaritmo de argumento negativo, tampoco existe logaritmo de 0. ¿Sí? Es decir, si yo escribo logaritmo en cualquier base de 0, ustedes también van a escribir que no existe solución. ¿Estamos de acuerdo? No existe solución para el logaritmo de cualquier base de 0. Es decir, si yo escribo un logaritmo en base 10 de 0, la respuesta es que tampoco existe solución. Y por allí ya vamos viendo 2 características importantes de los logaritmos que ustedes tienen que dominarlas.
No existe logaritmo de argumento negativo y no existe logaritmo de cero en ninguna base. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí vamos con ejercicios de logaritmos. Vamos a hacer una secuencia de unos 10 ejercicios para que esto quede claro. Vamos con el primero. Vamos a escribir un logaritmo en base 2 de 4. ¿Sí? ¿En qué consiste? Al principio, hasta que cojan práctica, voy a transformar ese argumento según me indique la base. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, ese argumento lo voy a llevar a una base 2 y la respuesta va a ser el exponente que me da como resultado de descomponer el argumento. Es decir, voy a escribir logaritmo en base 2 y ese 4 es lo mismo que decir 2 elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta no es la base, la respuesta es el exponente. Recuerden que la respuesta es el exponente al que hay que elevar otro número, ¿no es cierto?, para obtener el argumento. ¿Cómo comprobamos eso? Sencillo. Cuando la base la elevamos a este logaritmo, me da como resultado 2 al cuadrado, es 4. ¿Y ese 4 quién es? Es el argumento del logaritmo primitivo o inicial que tenía el ejercicio. Vamos con otro ejemplo. Logaritmo en base 3 de 27. ¿Sí? Por ahora tenemos que transformar, digo por ahora porque más adelante con la práctica yo ya sé que es 3 la respuesta de eso, pero por ahora lo vamos a ir descomponiendo. Es decir, que tenemos un logaritmo en base 3 y ese 27 es lo mismo que escribir 3 elevado al cubo, ¿cierto? Porque 3 por 3 es 9, 9 por 3 es 27. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es este numerito que está ahí arriba, es decir, 3. ¿Por qué la respuesta es 3? Porque cuando comprobamos que esa base 3 elevado al logaritmo 3 me da como resultado 27, que es el argumento del logaritmo inicial. Los primeros 5 ejercicios voy a comprobar, más adelante ya no compruebo eso porque ya saben lo que se tiene que hacer. Vamos con el ejercicio número 3. Vamos a irlo complicando poco a poco hasta que quede claro lo que es un logaritmo, cómo se calcula. Tenemos un logaritmo de 1000 esta vez. Recuerde que cuando no se escribe se asume que es de base 10, ¿no es cierto? Si se sienten más cómodos, como yo digo siempre, escriban la base. ¿A qué es igual esto? ¿Cómo se descompone? Entonces es lo mismo que decir logaritmo base 10 de 10 elevado al cubo, ¿sí? Porque hay 3 ceros. Entonces la respuesta de este logaritmo de base 10 es 3. ¿Por qué es 3? Porque esa base 10 elevado a ese logaritmo, que es 3, me da como resultado 1000. ¿Quién es este 1000? Es el argumento del logaritmo que me dio el ejercicio, ¿sí? Vamos con un ejercicio más. Aquí se le va a empezar a complicar el asunto. Vamos a ver si yo tengo logaritmo en base 2 de 1/2. Allí van a decir ustedes, profesor, ¿y eso cómo se hace? Sencillo, escuchen lo que va a ocurrir. Atienden lo que va a ocurrir. ¿Cuál es la base? La base es 2. Y tengo una base, un argumento fraccionario. ¿Qué es lo que hay que hacer? Recuerden que ese 2 tiene como exponente la unidad, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo invierto ese 2? Me va a quedar logaritmo. Ojo, la base no la puedo cambiar por ahora. La base sigue siendo 2. Lo que voy a tratar de acomodar es ese 1/2. Ese 1/2, ¿qué pasa si yo quiero invertir ese 2 elevado a la 1, lo llevo arriba? Va a quedar como 2 elevado a la menos 1. ¿Sí? Lo explico aparte. Si yo tengo 1/2, recuerden que las propiedades de las potencias me permiten invertir una cantidad, es decir, de abajo a arriba y viceversa, cambiándole de signo. El 2 está abajo con exponente 1, lo llevo al numerador, pero con signo diferente, es decir, con signo cambiado. ¿Y qué logro con eso? Logro que ya el argumento, ¿no es cierto?, esté en base 2, ya no esté en base fraccionaria. ¿Cuál va a ser la respuesta del logaritmo? Menos 1. Mucho cuidado con la propiedad que dije hace rato, que no existe el logaritmo de argumento negativo, pero sí existe respuesta como resultado de un logaritmo negativo, que no es lo mismo. Mucho cuidado con eso. Los chicos a veces me preguntan, profesor, pues si usted dijo que no existe. No, yo dije que no existe logaritmo de argumento negativo. Aquí el argumento 1/2 es positivo. A lo que se transforma es que se convierte en la respuesta 1/2. ¿Cómo comprobamos eso? Recuerden que esto es igual a ¿quién? Ese 2, que es la base, elevado a la menos 1. ¿A qué es igual? Voy a hacer lo contrario. ¿Cómo transformo ese exponente en positivo? Pues mandándolo abajo. Y recuerden que ese 2 tiene como denominador 1. A lo que yo le invierto, me queda 1 y 2 elevado a la 1, que es exactamente el argumento que tenía
inicialmente. Voy a hacer 2 ejercicios más de estas respuestas negativas, ¿sí? Para que quede claro en este video cómo se resuelve esto. Voy a escribir un logaritmo en base 3 de 1 sobre 27. Es decir, un 27avo. Lo mismo, recuerden que la base es 3. Tengo una fracción, lo voy a descomponer. Va a quedar que logaritmo en base 3 de 3 elevado a la ¿cuánto? A la menos 3, porque 3 elevado al cubo es 27. Como está abajo y tengo que invertirlo para hacerlo entero, entonces me da como resultado menos 13. ¿Cuál es la respuesta de ese logaritmo? Es menos 3. ¿Sí? Que eso sí puede ocurrir. La respuesta sí puede dar menos 3. Vamos con un ejercicio más de este tipo, que son los más complicaditos. Tengo un logaritmo en base 5 de 1 sobre 625. ¿Sí? Lo voy a hacer paso a paso esta vez. Logaritmo en base 5, esto es igual a 1 sobre 5 elevado a la ¿cuánto? Elevado a la cuarta. Porque 5 por 5 es 25, eso por 5 es 125 y por 5 es 625. Pero está positivo y no me interesa positivo, me interesa es que quede arriba para que quede en base 5, no en base 1/5. Entonces me queda logaritmo en base 5 es lo mismo que 5 elevado a la menos 4. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, primero lo transformo y después lo invierto. Aquí está positivo, cuando lo llevo y lo convierto en entero, 5 queda menos 4. ¿Cuál es la respuesta de ese logaritmo? Menos 4. ¿Sí? Recuerden que esto es lo más complicado, cómo transformar un argumento fraccionario a entero. La respuesta siempre va a dar un resultado negativo, que eso sí puede darse. Bueno chicos, espero que haya quedado claro hasta aquí lo que es la introducción del logaritmo. Nos vemos en el siguiente video. No olviden suscribirse al canal.